En este video veremos reacciones químicas inorgánicas, primera parte. Las reacciones son muy importantes para nuestra vida cotidiana. Podemos mencionar algunos ejemplos donde se hacen presentes. Los alimentos nos proporcionan energía a través de reacciones químicas dentro de las células. El oscurecimiento de una manzana que hemos cortado. La acción de los conservantes alimenticios. La combustión. El proceso de fotosíntesis para convertir el dióxido de carbono y la energía luminosa. La respiración natural, que es lo opuesto de la fotosíntesis, proporcionando el oxígeno esencial a los animales que respiran, o la corrosión de los metales. Las reacciones químicas permiten producir nuevas sustancias útiles al hombre, que no existen de forma natural, como por ejemplo los pesticidas, que son productos químicos que se utilizan para fumigar cultivos donde se obtienen nuestros alimentos. La gasolina, que le da energía a los automóviles, utiliza un proceso de oxidación-reducción para convertir la gasolina en energía. La obtención de los detergentes, cosméticos, plásticos, adhesivos o medicamentos, por citar algunos procesos donde se llevan a cabo reacciones químicas, de ahí la importancia de estudiarlas. Las reacciones químicas se llevan a cabo cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos de las sustancias que están interactuando. Las sustancias iniciales que participan en una reacción química se conocen como reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como productos. También se puede decir que una reacción química es un fenómeno químico en donde se producen sustancias distintas a las sustancias que les dan origen. Las reacciones químicas se pueden representar por medio de modelos matemáticos o algebraicos, en donde cada símbolo o fórmula de las sustancias participantes se representan por medio de literales, para facilitar el entendimiento de cómo los reactivos se convierten en productos. A más B igual a C. En este ejemplo podemos interpretar que dos sustancias, A y B, interaccionan para producir una nueva sustancia C. Otra manera de representar una reacción es mediante una ecuación química que utiliza los símbolos químicos de los elementos que intervienen en la reacción y que facilita el entendimiento de cómo los reactivos se convierten en productos. Como se trata de una ecuación, es importante que esté estequiométricamente balanceada, es decir, debe haber el mismo número de átomos de cada elemento de los dos lados de la ecuación, tanto en los reactivos como en los productos, independientemente de que formen parte de moléculas de diferentes compuestos. En una ecuación química se utilizan los siguientes símbolos auxiliares para que una ecuación química represente lo más exactamente posible a la reacción. La letra G indica sustancia en estado de agregación gaseoso. La letra S indica estado sólido. La letra L indica estado líquido, mientras que AC o AQ indica una solución acuosa, lo que quiere decir que existe una solución de un sólido en agua. La flecha horizontal indica la reacción. La doble flecha indica reacción reversible, mientras que el símbolo delta indica calor o que se introduce calor. La flecha hacia arriba indica que un gas se está desprendiendo. La flecha hacia abajo indica que es un sólido que se está precipitando. Y el signo más significa añadido, y este se agrega entre las sustancias. En este ejemplo de ecuación química, podemos observar que hay un número llamado coeficiente que antecede a los símbolos o fórmulas que nos indican el número de moles que intervienen en el proceso. Podemos leer la ecuación química de la siguiente forma: 2 moles de clorato de potasio
al estado sólido por calentamiento producen 2 moles de cloruro de potasio sólido y 3 moles de oxígeno gaseoso que se desprenden. Existen distintas formas de clasificar a las reacciones. Desde un punto de vista de la química inorgánica, hay 2 grandes modelos para las reacciones químicas. Las reacciones ácido-base o de neutralización, sin cambios en los estados de oxidación, y las reacciones redox, con cambios en los estados de oxidación. La neutralización es la reacción que ocurre entre sustancias básicas y ácidas, que dan como resultado una sal y agua. Un tratamiento muy común para la acidez estomacal es el hidróxido de magnesio o leche de magnesia. Este reacciona al contacto con el ácido clorhídrico estomacal y forma el cloruro de magnesio, que es una sal, y agua. La reacción contraria, donde una sal se disocia con el agua durante una reacción química, se conoce como hidrólisis, formando un ácido y una base. Las reacciones de óxido-reducción se conocen también como reacciones redox a las reacciones químicas en las que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas. Este intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El reactivo que cede electrones experimenta oxidación y el que los recibe, reducción. En este primer ejemplo, podemos observar que el hierro cambió su estado de oxidación de +3 a 0. Esto es, recibió electrones, por lo que se redujo, mientras que el carbono cambió su estado de oxidación de +2 a +4. Esto es, se dio electrones, por lo que se oxidó. Otra forma de clasificar a las reacciones químicas es según la transformación o mecanismo por el que se da la reacción. Estas se han clasificado en 4 tipos principales: la de síntesis o adición, análisis o descomposición, sustitución simple o simple desplazamiento, y la de sustitución doble, doble desplazamiento o intercambio iónico. Las reacciones de combinación o síntesis, partiendo de 2 sustancias o más, producen un solo producto y se representa como A más B que originan AB. Ejemplos de reacciones de combinación o síntesis. En este primer ejemplo podemos observar que de 2 elementos, hierro y cloro, podemos obtener un solo compuesto llamado cloruro férrico. Esto mismo ocurre en las siguientes reacciones. A partir de 2 elementos tenemos la formación de un compuesto. Entre un elemento y un compuesto se da la formación de un solo compuesto más complejo. Y, por último, podemos ver que en este cuarto ejemplo, de 2 compuestos se obtiene un solo producto. Reacciones de análisis o descomposición. Es la reacción inversa a la de combinación, donde una sola sustancia se fragmenta o se descompone para dar 2 o más sustancias distintas, que podemos representar con AB, que origina A más B. Ejemplos de estas reacciones de análisis o descomposición son: en el primer ejemplo podemos observar que el clorato de potasio se descompone en 2 productos, cloruro de potasio y oxígeno que se desprende. También podemos ver que en el tercer ejemplo, el carbonato ácido de sodio se descompone en 3 productos, el carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Reacciones de simple sustitución o desplazamiento. Son reacciones en las que un elemento de un compuesto
es desplazado por otro elemento de otro reactivo. En este caso, A, que está reaccionando con BC. A desplaza a B para quedarse con C. Un ejemplo de este tipo de reacción es la sustitución del hidrógeno de un ácido por un metal. Ejemplos de estos son zinc más ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc más hidrógeno. Aquí es evidente que el hidrógeno está siendo desplazado. En el segundo ejemplo podemos observar que el cobre desplaza al átomo de plata. Así, el cobre se queda con el ion nitrato y la plata ha sido desplazada. Reacciones de doble sustitución o de doble desplazamiento, o también conocidas como de intercambio iónico. Participan dos compuestos en la reacción. El ion positivo catión de un compuesto se intercambia con el ion negativo del otro compuesto. En otras palabras, los dos iones positivos intercambian a los iones negativos. Lo podemos representar como AB más CD, donde A y C son positivos. De esta forma, A se queda con D y C se queda con B. Ejemplos de reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. En el primer ejemplo podemos observar el doble intercambio del ion sodio con el ion hidrógeno. Así, el sodio positivo se queda con el cloro negativo y el hidrógeno positivo se queda con el OH negativo. En el segundo ejemplo, observemos el doble intercambio del ion, el del magnesio y el del calcio. Así, el magnesio positivo se queda con el ion carbonato y el ion calcio positivo se queda con el ion negativo sulfato. Por último, recuerden, el éxito se alcanza con el trabajo de todos los días. Agradecemos tu atención y dedicación y nos vemos en el próximo video.